Hoy está con nosotros Margarita Segarra, historiadora, autora de diversos ensayos y compiladora de otros tantos libros. Bueno, entre los estudios que ha realizado nuestra invitada está uno concerniente a María Jesús Alvarado, que es un personaje poco conocido, escasamente conocido o desconocido, ¿no? Como ocurre con toda la gente que ha hecho obra aquí en el Perú, pero que no ha tenido pues la publicidad suficiente o la desenvoltura suficiente de sus hallazgos y de sus hechos. Y entonces la gente de hoy sencillamente le ignora. Antes de entrar propiamente en materia, someto a la consideración de la invitada lo siguiente. Hay 5 mujeres del siglo XIX, a las que voy a mencionar, que tienen un elemento común, ¿no? Que comparten. Voy a mencionar en orden cronológico. Teresa González, Mercedes Cabello, Clorinda Mato, Elvira García y María Jesús Alvarado. Bueno, todas ellas han sido provincianas, ninguna limeña. Teresa González nació en Ancash, Mercedes Cabello en Moquegua, Clorinda Mato en el Cusco, Elvira García en Lambayeque y en Ica, María Jesús Alvarado. Ahora, ¿este carácter provinciano de las 5 es una simple casualidad o merece una lectura distinta? Es una pregunta sumamente interesante y realmente habían muchas más mujeres escritoras como Carolina Freire, que era tacneña, habrían otros casos también que estaban en Lima, y es que Lima de todas maneras ya se mostraba con una fuerte tendencia centralista y tenía algunos espacios más para el desarrollo, pienso yo, de la actividad literaria. ¿Podría ser por ahí? En el caso de Teresa González de Fanning, el esposo era limeño. Ahora, con antecedentes, digamos, de las veladas de la Gorriti, sí, en esa época también hay un grupo de limeñas, pero también, bueno, están varias de las que usted ha mencionado, está Mercedes, claro, moqueguana, ¿no? Pero está Carolina Freire, que es tacneña. Y sí, hay espacios acá que no, o sea, bueno, las veladas de Juana Manuela Gorriti fueron un espacio inédito, único, así ¿no? es. Y Clorinda Mato hace una pasada, está un tiempo en Arequipa, era un espacio en donde también pudo desarrollarse como directora de la Bolsa, más su gran, digamos, el momento alto de su desarrollo literario es cuando está como directora de Perú Ilustrado, entonces, que es limeño, ¿no? María Jesús Alvarado migra, pero migra del campo, ella estaba en un fundo, entonces no venía de una ciudad a otra, sino del campo, y por motivos económicos vienen a la ciudad de Lima, pese a que la guerra había devastado todo, ¿no? Y la ciudad de Lima estaba en ruinas cuando ella llega. ¿Sabe por qué pregunto esto? Por algo que yo comentaba con Ernesto Toledo cuando publicó recientemente un libro acerca de Arguedas. Entonces yo, para iniciar la conversación, le recordé una conversación que hace algunos meses o un año, no sé, no recuerdo bien, una conversación que tuvo Andrés Oppenheimer con el multimillonario William Gates. Y entonces le preguntó y le dijo: ¿qué habría ocurrido en su vida si usted hubiera nacido en el Paraguay? Y entonces Gates dijo: bueno, si hubiera nacido en el Paraguay habría sido pues agricultor o empleado del ministerio, ¿no? Pero yo no habría podido hacer todo lo que he hecho. Yo he podido hacer todo lo que he hecho porque nací en los Estados Unidos, me he educado en los Estados Unidos, he trabajado en los, sigo trabajando ahí, he hecho fortuna y lo voy a seguir haciendo. Bueno, con esto quiero decirte que es pues absolutamente básico, digamos, el hecho, digamos, en este caso del territorio, del lugar, ¿no? Entonces, si no hubieran venido a Lima, yo no creo que hubieran podido hacer estas damas, no lo que hicieron. ¿Tú no crees que hay un determinismo ahí? Definitivamente están buscando un espacio de desarrollo. Sí. Sí, es algo que no les ocurre, están propiciándolo, ¿no? Hasta lograr colocarse y desarrollar una actividad literaria, volverse escritoras en una sociedad en donde esto no era tan fácil, ¿no? Bueno, aquí luego dices que hay un hecho absolutamente singular y novedoso, ¿no? Concerniente a María Jesús Alvarado.
Y así inicias el ensayo. Dice, el 28 de octubre de 1911 se produjo en Lima un hecho sumamente novedoso. La joven escritora María Jesús Alvarado dio ante un nutrido público que se reunió en el local de la Sociedad Geográfica una conferencia a la que tituló El feminismo. Bueno, 4 años después, ¿no? O sea, en 1915, Emilio Gutiérrez, a solicitud de María Jesús Alvarado, dio una conferencia sobre feminismo, ¿no? A mí me sorprendió mucho esto, porque yo no me imaginaba a Emilio Gutiérrez, ¿no? Que era pues el polígrafo de la época, pues, ¿no? Un tipo singular, ¿no? Muy interesante, bueno, dando una conferencia sobre feminismo, ¿no? Pero esto quiere decir que digamos, los afanes de María Jesús ya habían marcado huella, y sencillamente había pues intelectuales de nota comprometidos en igual empeño, ¿no? Pero repito, ¿no? Me pareció singular también, ¿no? Sí, definitivamente algo que a mí me convocó me atrajo a hacer esta investigación era ver el apoyo que recibía del medio intelectual. Uh-huh. Había una resonancia en la prensa, habían algunos sectores más cercanos que otros, por ejemplo, radicales, Baldassari, Cristian Damm, todo ese sector estuvo muy interesado, los preceptores, el sector magisterial, incluso el grupo nuevo que había llegado en el primer gobierno de Leguía, no exactamente Giesecke, pero McKnight, Locke, que eran preceptores modernos, la apoyaban, y también estaba Escipión Llona, y bueno, pocos años después ella funda la Asociación Evolución Femenina y tiene muchos socios, Javier Prado, Clemente Palma, tiene muchos socios hombres intelectuales destacados que están considerando que ella hace una labor importante, posiblemente porque su feminismo era más, era evolución, ella decía, es inevitable. Se está dando en los países desarrollados del mundo. Como ella era evolucionista, no es posible frenarlo. Lo que podemos hacer es apurarlo, más bien, mejorar nuestro nivel educacional, pero no se le puede frenar. Hay que abrirle campo. Y además enfatizaba mucho el rol de la mujer madre. Y creo que esto, unido a la igualdad de derechos, fue un mensaje que generó aceptación en los intelectuales de avanzada. No posiblemente en todos, porque ella no tuvo una labor fácil a partir de allí, pero su feminismo, su propuesta feminista era un tema que venía de las discusiones europeas, norteamericanas, y al doctor Gutiérrez de Quintanilla lo conocía de la Asociación Proindígena, en donde estaban ambos presentes junto con Pedro Zulen, Dora Mayer y otros. Así es. Y no es casual que, digamos, mujeres que luchan por un sector de la sociedad, débiles de la sociedad, como las mujeres, estén asociados a luchar por otros débiles, como en Estados Unidos la abolición de los esclavos, o en el Perú los indios, ¿no? Y así se conocieron Gutiérrez de Quintanilla y... Ahora, aquí veo que mencionas en la página 493 el discurso científico racista. Y en la página 500 hablas del racismo científico, ¿no? Bueno, esto viene a colación porque ella también participaba de esta idea, de estas creencias, ¿no? De estos conceptos que muy posteriormente se llamaron racismo. Entonces, a mí me parece que aquí hay una descontextuación. Porque yo no sé cómo se puede, digamos, usar un término que comenzó a usarse en serio, y eso me lo ha dicho, porque se lo pregunté más de una vez, Fernando Silva Santisteban. Me dijo, Marco Aurelio, el discurso racista como problema mundial es un acontecimiento de la década de 1960. O sea que es un fenómeno casi contracultural, porque en esa década viene el segundo feminismo y viene, digamos, la contracultura. Pero antes, bueno, yo le dije, pero además... la tríada, amor, sexo y matrimonio, también por ahí el asunto, ¿no? Entonces, menciono esto porque ella también participaba en ese sentido y también hablaba, digamos, de la degeneración que nos traía, pues, el Asia con, ¿no? Bueno, pero eso era general, o sea que
¿Sabes por qué lo menciono? Porque siento como un reproche. Bueno, habría que reprocharle a todo el mundo. Pero a todo el mundo, comenzando por Mariátegui y por Emilio Gutiérrez y por Clemente Palma y por Palma, que imagínate lo que decía de la raza indígena Palma, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica eso? ¿Se puede hablar de racismo en el 19? A ver, son dos aspectos, ¿no? Si se puede hablar de racismo en el 19 y si es que es un reproche a María Jesús Alvarado o no. En el primer lugar, justamente yo he leído una serie de textos en donde se debate si se podía hablar de racismo en la colonia, porque es muy usual decir la herencia colonial de racismo, y ha quedado descartado, porque es una sociedad sumamente jerárquica, donde cada quien ocupaba su lugar. Es en el momento en que hay crisis económica, a fines del 18, donde algunos sectores blancos, pobres, ¿no?, se encuentran demasiado cerca de las castas de la que llaman la plebe urbana, en donde empieza a aparecer un discurso con insultos raciales. Eso es desde fines del virreinato ya. Pero, por ejemplo, Gabriela Chiaramonti, que ha trabajado cambios electorales en la época de Piérola, señala que es a fines del siglo XIX en que se está dando un cambio en la legislación y que va a abonar para que los electores sean alfabetos, solamente alfabetos. Entonces quitaba otras opciones a la población de la sierra, como ser propietarios, y esto desembocó en mayor centralismo. Y vino de la mano este centralismo que dio preferencia entonces a las siguientes presidentes que fuesen, por decir, blancos, ¿no?, porque eran de la costa, dio lugar y coincidió con la llegada de este movimiento que se apoyaba un poco, aplicaba a la sociedad la idea de Darwin, de la selección natural, ¿no?, y que tenía y que Le Bon es el que va a ser más usado por González Prada, María Jesús Alvarado, también se remite mucho a Gustave Le Bon, y que señala que hay pueblos, hay razas, por hablar de toda la población, hay razas que son superiores biológicamente a otras, y ahí menciona como una subraza a los anglosajones, apegados al deber, que serían superiores a los latinos, por decir, que tienden a ser clientelares y cogerse el Estado. Una interrupción, porque sí, me están indicando que ya se ha vencido el tiempo. Una interrupción y ya regresaremos. Estamos dialogando con Margarita Segarra. Tu apellido materno es Flores, ¿no? Estas Flores son de Huánuco, ¿no? Porque yo recuerdo mi bisabuelo era limeño y terminó en la época de Lizardo Montero en Arequipa, y en su testamento jaló mucho la S, y entonces unos se pusieron con S y otros con Z. No, pero en realidad todos estos con Z y con tilde son de Arequipa, pues José Durán Flores, Monseñor Durán del Obispo del Callao, Guillermo Durán, el que fue jefe del Archivo Nacional, gente muy preparada, ¿no? Luego el pintor también, Ricardo Flores, también de Huánuco. Luego los Flores Quintanilla, Emilio Gutiérrez también tiene, ahora todavía hay Quintanilla Flores allá en Huánuco. Sí, efectivamente. Bueno, quiero también plantear otro asunto relacionado con lo siguiente. Yo tengo un estudio, un ensayículo, en realidad es un ensayo pequeño, titulado Placer femenino del 800 fumar. Entonces he recopilado todos los textos concernientes a las fumadoras, ¿no?, que son muchos textos y no lo voy a repetir, ahí la persona que quiera puede ver mi ensayo. Pero cuando inicié esta investigación vi pues que coincidían una serie de testimonios respecto a la gran libertad que tenían las mujeres de entonces, ¿no? Y tenemos el testimonio, por ejemplo, ¿no?, de Flora Tristán, ¿no?, que dice pues que la mujer limeña no era libre, sino libérrima, ¿no? Y habla de eso, y muchos viajeros han dicho lo mismo. Pero en la época en que se publica el libro clásico de Fuentes sobre Lima, 1867, ya había desaparecido la tapada. Uh-huh. Y entonces ya las mujeres no tenían ese tipo de libertad de tránsito, digamos, de apertura que parece que tuvieron, ¿no? Y además Fuentes también dice pues que eran grandes timberas, ¿no? Jugaban mucho en chorrillos, etcétera. Pero yo me pregunto, ¿solamente se puede conexionar
este decaimiento de la libertad femenina por la desaparición de la tapada, porque la manta chilena no prosperó, ¿no? Se quiso reemplazar, pero no prosperó. Pero ¿qué otros elementos hubo para que, digamos, el carácter libre de la mujer fuera paulatinamente desapareciendo? Efectivamente, el traje de tapada ha sido considerado un elemento que permitió estas libertades. Los distintos escritores costumbristas, por ejemplo, ¿no? Manuel Ascenso Segura, otras señalan que la tapada se cambiaba la saya con la criada para poder salir, ¿no? Que incluso zambas y negras se ponían guantes y con el traje de tapada eran seguidas por muchachos de la aristocracia que al final se enteraban de que seguían a quien de quien solo veían el ojo, y entonces esto llevaba error, y los reyes de la dinastía borbónica estuvieron detrás y pretendieron que ese traje se erradicara, pero hubo muchísima resistencia de las mujeres limeñas porque sabían que esto les permitía esa libertad. Como bien dijo Flora Tristán, la mujer limeña es más libre que en Francia, porque de esta manera asiste a Acho, al Congreso, a distintas instancias, ¿no? Pero al no estar su libertad garantizada por una educación, como sí estaba en Francia, donde empezaba el mensaje ilustrado a decir hay que educar a la mujer para madre, como acá era muy tenue, pues era un saludo a la bandera, realmente las nuevas escuelas que estaba fundando la sociedad republicana, el Estado republicano, al insistirse en la presión de que lo moderno era la mujer de rostro descubierto, el traje francés, y que la mujer debía reducirse, remitirse al hogar, abandonar el espacio público para formar una familia nuclear, una familia de afectos, y ya no esta familia extensa, donde no había frontera entre lo público y lo privado, y las mujeres pasaban a la calle, y los viajeros daban cuenta de cómo la legislación republicana no lograba meter a las mujeres a sus casas hasta altas horas de la noche, iban a los espacios de sociabilidad, y esto fue una lucha no solamente contra el traje es un símbolo posiblemente de este cambio, pero sí era una lucha de la ilustración, de los ilustrados peruanos, por lograr que las mujeres se volviesen mejores madres educadoras de ciudadanos. Y efectivamente en los 60 ya la tapada se ha reducido a algunas prostitutas y nada más, ya está mal visto. Pero en el otro lado están surgiendo algunas escuelas más, en la época de Castilla, la primaria, Manuel Pardo también hizo aportes en este sentido, y luego de la guerra con Chile, pequeñas escuelas laicas dirigidas por mujeres, como el Liceo Fanning, el Liceo Grau, una serie de Aquí dices, ¿no? Aquí dices en tu trabajo que María Jesús Alvarado criticó duramente los matrimonios arreglados, ¿no? Y que se manifestó en contra de la indisolubilidad del matrimonio. Bueno, o sea que iba contra la corriente, porque todos los matrimonios eran arreglados. Pero a lo que voy es a esto, ¿no? Que también habría que hacer ahí un distingo, porque ¿desde cuándo viene aquella creencia de que un matrimonio libre es mejor que un matrimonio arreglado? El mejor desmentido es Oriente, donde todos los matrimonios son arreglados. El hecho, digamos, de que tú tengas la libertad para escoger y todo, tendrás la libertad para equivocarte libremente, pero eso no te va a garantizar que te vas a casar bien, ¿no? O sea que aquí me parece un error de óptica o de información. ¿Cómo es? Por ejemplo, en Europa, hay estudios sobre Florencia en el Renacimiento, en distintas partes, en Lima colonial, Lima virreinal, los matrimonios, sobre todo de las jóvenes de la élite, estaban muy cautelados. Casi todos los matrimonios eran producto de alianzas de negociación. Claro. El matrimonio por afecto, por amor, por gusto, por atracción es algo moderno, no existía. Y pese a eso hubo resistencias de muchos jóvenes que lograron en algunos casos acudir con engaños a un sacerdote y decirle: yo le elijo, yo a ella, él, y al revés, ¿no? Nos elegimos, y esta voluntad debió ser sancionada por el sacerdote, dando lugar a un matrimonio. En el virreinato pues casaban niñas apenas púberes con viejos, cautelaban mucho matrimonio endogámico en la élite, etcétera. A fines del siglo XVIII, el rey Carlos III da una pragmática
porque los Borbones tenían una voluntad centralista, están en contra de respetar los fueros de los distintos grupos y quieren dominar también a la Iglesia. Entonces ellos plantean que la voluntad, que los jóvenes no tienen que pedir permiso a sus padres y no pueden casarse sin ese permiso y si no son desheredados. Esto se extiende luego a los otros grupos sociales, llega hasta el ejército, donde ya en el Perú republicano, en el epistolario de Gamarra, yo he leído solicitudes de miembros del ejército pidiéndole a sus superiores autorización para matrimonio. Entonces, este matrimonio sumamente autorizado por los padres, corre muy fuerte, se ha fortalecido y recorre todo el siglo XIX. María Jesús Alvarado es hija de un matrimonio así arreglado, y ve mucha infelicidad en su casa. Hay 10 años de diferencia entre sus padres, 13 años tenía la madre, 23 el padre, inmediatamente tiene embarazos, tiene 13 embarazos, muchos mueren de los hermanos, y ella, que es de los menores, ve una tensión entre una madre muy refinada, culta, que tomaba el vapor en Tambo de Mora y venía a las veladas literarias, no me queda claro si de Juana Manuela Gorriti o de Clorinda Mato, y este padre que era un chacarero, y además donde no había amor. Ella lee además... Pero sería donde no había métodos anticoncepcionales, no, pero ¿qué tiene que ser el amor? Bueno, es un texto que ella va a sacar en el año 18, luego reeditado en el 22, Amor, Matrimonio y Divorcio. Ya aparece entonces, en el primer momento le crea una reacción a no casarse. En una novela autobiográfica, Nuevas Cumbres, ella señala que rechazaba a los pretendientes porque veía que había traición, había adulterio, ostentaban a la novia como un elemento decorativo, y ella era una mujer muy austera, que se respetaba su propio pensamiento, y que ella no veía que había ese tipo de relación y rechazó varios pretendientes. Luego lee a Max Nordau, Las mentiras convencionales de nuestra civilización. Y uno de los capítulos es sobre el matrimonio de conveniencia. Entonces, sobre el matrimonio nomás. Sobre el matrimonio de conveniencia. No, pero en general habla del matrimonio. Habla del matrimonio, pero Max Nordau señala que es una prostitución legalizada. Y lo mismo va a decir González Prada. Y María Jesús está en esa vertiente y cita a González Prada y a Nordau. Incluso defienden el divorcio, y María Jesús va a defender entonces el divorcio. Y también cita a Ellen Key, que es una sueca que defendía la libertad amatoria y el divorcio. Entonces, a través de distintos caminos, y ella no fue la única, también González Prada dijo que el matrimonio entre desiguales en cultura, en nivel económico, en legislación, esto de que la mujer no tuviera derechos sobre sus bienes, y en afecto, era prostitución legalizada. Vamos a hacer acá una nueva interrupción y ya volveremos. Estamos dialogando con Margarita Segarra. Tú dices que María Jesús Alvarado hizo suyo el discurso higienista de la época, ¿no? ¿Hasta cuándo duró este discurso? Más o menos. Yo creo que fuerte, por ejemplo, mi madre y toda esta visión de que la mujer se realizaba siendo buena madre y cuidando y haciéndose cargo y dando el lactar, fue de esa época. Y debe haber durado pues hasta los 60 quizá. Fuerte hasta los 60, en donde se plantea que la mujer esté realizándose dentro de su casa, pero siendo un sujeto moralizador y educador de sus hijos. Ahora, siempre se ha dicho, ¿no?, que la mujer no puede renunciar a una función que es propia de su sexo, y que es pues no solamente la concepción y la gestación, sino también toda la cría y el cuidado de la prole y el amamantamiento, etc. Yo tengo un ensayo que concierne a todos los muchos casos, y no solamente de acá, en otras partes, en Europa, en todas partes, donde era la nodriza, la criadora de la prole. Y aquí Emma Magnarelli ha dicho también que hay muchísimos casos de mujeres del siglo XIX, ¿no es cierto?, que no criaban a la prole. Y esto es antiguo, porque Montaigne, por ejemplo, dice que él no fue criado por su mamá, sino que su padre
lo mandó a una aldea donde había una tía lejana, etcétera, que lo crió. Y dice Montaigne bien claramente, dice, felizmente no me crió mi mamá, porque o sea, se consideraba que no, que muy bien, porque nada criaba. ¿De cuándo es esta religión de la maternidad, como dice Beauvoir? La Ilustración. Ajá. Mucho Rousseau. Mucho tiene que ver la Sofía para el Emilio, ¿no? Sí, fue una lucha difícil y por eso yo hice unas par de investigaciones sobre cómo trató la prensa ilustrada peruana, el Mercurio peruano y el Semanario Crítico, el tema higienista y específicamente de la madre haciéndose cargo incluso de la lactancia. Y me encontré con que los mercuristas tomaron mucho del mensaje higienista y hablaron de que la mujer tenía que dejar de lado tantos criados y asumir un poco el mando del hogar. No ir a tantas cuestiones, a tantos espacios de sociabilidad, sino atender su casa, no dejarlo en manos de la servidumbre. Y también tener otro elemento del higienismo era el artificio, dejar de lado la cosmética y tener una estética natural, la austeridad, la economía del hogar. Eran todos mensajes que venían de la Ilustración, ¿no?, de la burguesía. Y la lactancia no la tocan los del Mercurio peruano, pero sí el otro periódico. ¿Por qué? Porque los del Mercurio peruano en su mayor parte eran limeños de la aristocracia y están encontrándose con que justamente las clases altas de los últimos siglos consideraban que parte de su prestigio era circular por los salones y tener muchos hijos, pero que eso no les quite el tiempo de estar al lado del marido en un rol social, de socialité. Pero digamos, desde otra perspectiva, se diría ahora, es que el amor de madre es irreemplazable y el cuidado que puede brindar la madre con respeto a la criatura es algo que no se puede, pues, entregar a una persona distinta. Pero eso está desmentido por una serie de ejemplos, ¿no? Acabo de mencionar el caso de Montaigne, pero también el caso de Balzac y de Flaubert y de tantos artistas que nunca fueron criados por sus madres y que han sido grandes creadores, etcétera, ¿no? Mi papá tuvo hermano de leche. Ajá. Llegó por de pronto hasta el siglo XX, porque él nació en el año 21. Y fue un mensaje de la Ilustración que no cala. Yeah. Y si el otro periódico lo hace durante 6 meses, el Semanario Crítico, era porque el editor era Antonio Lavarrieta, era español, un fraile español que luego termina de liberal en Cádiz. Pero no cala y los mercuristas sabían muy bien que ese mensaje no lo podían introducir en una sociedad tan jerárquica y tan aristocrática como era la limeña. Y realmente a través de los distintos elementos ilustrados de la prensa periódica del 19, hay varios momentos en que se critica mucho a las amas de leche. Se les critica porque son empíricas, se les hace dar exámenes, ¿no? Se habla que estas nodrizas a veces son tienen, por ejemplo, un niño de 8 meses y están dando de lactar a un recién nacido. Además, se habla de que pasa una vileza de una nutricia, de una nodriza negra, se pasa por la sangre o por la leche, esta poca calidad, ¿no? La calidad de la persona está viéndose estorbada. Entonces son muchos los argumentos que desde el Mercurio peruano en adelante empiezan a usarse, pero eso no quiere decir que fue una lucha que tuvo éxito. Definitivamente María Jesús Alvarado también va a señalar ese camino de que la madre tiene que hacerse cargo de sus hijos, de la lactancia, etcétera, pero no. Y habla de las manos mercenarias. Ella, Mercedes Cabello, Mercedes Cabello en Blancasol, las madres mercenarias, o sea, de pago, que se hacen cargo de los niños, que son los futuros ciudadanos. Es una lucha ideológica larga y estaba dificultando eso. Yo creo que fuera una sociedad bien jerárquica, con fácil acceso a esta mano de obra y estas ideas de que la mujer no. Es que definitivamente el amor maternal no es tan instintivo, es sumamente cultural. Entonces había que instalarlo y María Jesús fue una Dalit de este mensaje, ¿no? Estuve revisando últimamente, mejor dicho, releyendo partes de un libro de la ensayista de origen italiano que después se nacionalizó norteamericana, Camille Paglia. Bueno, y ella hablando de la mujer, porque ese es uno de sus temas, dice resumidamente que no es verdad que la gran opresora de la mujer haya sido la sociedad. Ella dice, la gran opresora de la mujer es la naturaleza. Eso es un hecho incontestable según ella. Y que va a seguir siendo así, porque si no tendríamos que cambiar la naturaleza. Entonces, mientras que la mujer tenga estas condiciones
con las que ha venido de fábrica, ¿no? Mientras que sea la gestadora y la que alumbre, la que amamante, etcétera, seguirá siendo así. No habrá pues pequeños cambios así casi cosméticos, pero esencialmente seguirá siendo así. En una palabra, no hay un determinismo bien notorio que por supuesto muchas feministas no comparten, porque dicen que, bueno, incluso eso podría hasta ser un pretexto, digamos, de orden patriarcal o machista, ¿no? Para hacer que la mujer se quede solamente en ese rol de procreadora y de amamantadora, ¿no? Pero hay un hecho cierto. Todas las mujeres que se han destacado en la historia, en diferentes campos, han sido o mujeres no madres, o mujeres que lo han sido muy jóvenes. Ese es un hecho así perfectamente claro, ¿no? ¿Cómo le explicas? En parte por lo que usted está diciendo, ¿no? Que están... Pero es que este estar recluidas es posterior, es a partir de la ilustración que viene el mensaje. Así que antes había quizá un elemento de que en la etapa del antiguo régimen se consideraba que la mujer no tenía un rol social. Es con la ilustración que por primera vez se habla de que ella tiene un papel como madre. Pero antes era un ser menospreciado por la Iglesia, el derecho canónico, el derecho civil, legalmente estaba completamente tutelada, y era por quien había entrado el diablo al mundo, por Eva, ¿no? Había tentado al padre Adán, era un ser débil, de voluntad, débil de intelecto, muy dominado por su matriz, por su útero. Entonces se hablaba prácticamente de un sexo, ¿no? Desde Aristóteles, un sexo, que era el masculino y la mujer era un varón mal formado. Entonces era muy difícil que este varón mal formado se tomara la atribución de escribir. Su misma educación muy precaria no se lo permitía, ¿no? Pero y bueno, si uno ve históricamente hay algunas excepciones, pero son como María Jesús Alvarado dice, eso, excepciones, porque todavía la mujer no está siendo educada, no se le prepara para ir al mundo del trabajo, ni tiene posibilidad de manejar sus bienes, entonces estos cambios de la sociedad moderna, unido a las pastillas anticonceptivas, unido a esta cantidad de control de la natalidad, permite que la mujer, y ahora sí yo creo que podríamos pensar en que hay bastantes mujeres que están destacando, porque tienen condiciones educativas, condiciones laborales, autonomía de pensamiento. Si algo pasó con las mujeres, la Iglesia tomó el pensamiento de las mujeres de clase alta y la sujetó, ¿no? Me están indicando un último corte, ¿no? Sí, un último corte y ya regresaremos. Bien, este es el último tramo de una interesante conversación con Margarita Segarra. Yo tengo una lista, he compuesto una lista de conductas innatas y de manifestaciones innatas en el ser humano. Bueno, yo he logrado reunir 23, que son bastantes, no son todas, pero son las más importantes. Comenzando por las expresiones del rostro. Las expresiones básicas del rostro humano, que son 9, todas son innatas, ninguna es aprendida. O sea, uno no aprende a mostrar alegría, ni tristeza, ni admiración, ni turbación, ni nada, ¿no? Eso viene de fábrica o no viene, pues, ¿no? Bueno, entonces yo en ese ensayo menciono el hecho de que para saber qué cosa es lo que podemos cambiar en nuestra vida, en nuestro comportamiento, qué posibilidades tenemos de hacer esto o lo otro, hay que averiguar primero qué es lo que no podemos cambiar. No, porque la gente aquí en un triunfalismo barato cree que ya, no, todo es para mí, el futuro me espera, etcétera. No, esas son tonterías. No, hay que ver qué cosa es lo que no puedes cambiar. Y las cosas que no se pueden cambiar son estos comportamientos de fábrica. Entonces yo he visto que hay una serie de cosas que son constantes, y no solamente en esta sociedad, sino en todas las sociedades conocidas, que parece que no se pueden cambiar. Por ejemplo, el oficio de la guerra está siempre en manos masculinas, nunca en manos femeninas. Aquí, por ejemplo, y en todas partes, no hay marineras ni herreras. ¿Por qué no hay marineras ni herreras? Nadie le prohíbe a la mujer que se dedique a labrar el hierro ni a ingresar en la marina, pero para comenzar, si alguien va a postular a la marina, te dicen mujeres no, porque traen mala suerte. La marina de todo el mundo, ¿ah? ¿Por qué? ¿De dónde viene esa creencia? No tiene ningún sustento científico, pero de hecho no hay marineras. ¿Dónde están las marineras?
Bien, entonces así hay varias conductas. ¿Tú crees que está bien este planteamiento o que todo es cultural y que las limitaciones de la mujer y las conductas que no puede ella asumir son también imposiciones culturales? Es una pregunta maravillosa y difícil de contestar, doctor, porque realmente en esta época se ve todo cultural. Yeah. Pero también yo entiendo, y yo he sido madre, y también me reconocí como en una larga tradición de animalidad, al dar de lactar y la sintonía con este bebé y estos motores casi autónomos que se van desarrollando en la madre y el bebé. Entonces, pienso que hay elementos, además, que como usted dice, son innatos. Por ejemplo, en la época de María Jesús Alvarado, un poco antes, Feuillet, un francés, había planteado que el carácter, que antes se decía que era totalmente inmodificable, tenía una parte innata y una parte modificable. Y en la época de las tesis, la hija de Sebastián Lorente, por ejemplo, hace una tesis sobre modificación del carácter. Entonces, yo cuando he leído estos temas he pensado que sí, que la educación puede apostar a algunos temas en donde se puede fortalecer la fuerza de voluntad, se puede fortalecer algunos aspectos del espíritu, ¿no?, de las personas, pero que definitivamente hay otras tantas cosas innatas. Si la mujer es madre innata y el amor maternal está dentro de eso, yo creería que sí y no, que para algunas mujeres es algo instintivo, y yo tengo muchas amigas que no tienen ápices, ni siquiera les gustan los bebés. No. Creo que tengo una amiga que detestaba los bebés hasta que tuvo los suyos, y ahí se volvió la mamá más sobreprotectora que yo he visto, ¿no? Pero también cómo distinguimos lo cultural de lo innato en ese terreno. Es complicado, ¿no? No, pero en este caso, digamos, hay una distinción que está perfectamente refrendada por la práctica de las culturas. O sea, en ninguna cultura conocida las que hacen la guerra son las mujeres, ¿no? Salvo pues que creamos en la leyenda de las Amazonas, pero dejando eso a un lado. Mamahuaco. Claro, no hay. Luego, no hay pues herreras ni marineras. Pero ¿Por qué no hay herreras ni marineras? Nadie prohíbe, ¿eh? Nadie prohíbe ser herrera, no hay. Pero digamos, según Sarmiento de Gamboa, él pone el mito de los hermanos Ayar y habla no solo de Mama Oglio, que es el personaje, digamos, el paradigma que levantan un poco los españoles, sino habla de Mamahuaco, que sale también con los hermanos Ayar, llega al Cusco y es jefa de tropas y, digamos, arranca los pulmones, los bofes, los sopla, con su onda abre los cerros, y dio lugar a un modelo de mujeres curacas, jefas de tropas, y que participaban en la misma, digamos, hay menos presencia de poder femenino de esa naturaleza, pero no solo las amazonas, si es que existieron, o fue un mito, no se sabe, pero sí hay evidencia de mujeres. Por ejemplo, cuando llegan los españoles, el callejón de Huaylas estaba en manos de dos mujeres, ¿no?, que una de ellas había sido esposa secundaria de Huayna Cápac, Añascolque y Contarhuacho. Y Contarhuacho se dice que podría, dice María Rosborowski, que podría ser madre de una mujer que terminó siendo la primera pareja entregada por Atahualpa a Pizarro, madre de su hija Francisca Pizarro. Entonces, cuando viene el cerco del Cusco por Manco Inca, Contarhuacho tiene que elegir entre apoyar a su estirpe incaica, ¿no?, o apoyar a los españoles, y hace su apuesta posiblemente pensando en su hija y en esta relación que tiene con Pizarro. Y manda, como no recuerdo la cantidad de indios y de guarangas que mata para levantar el cerco contra los españoles y luchar contra los cusqueños. Entonces, toma a Tito Condemaita, es una de las últimas cacicas que se sabe, ya en las finales del virreinato. Hubo casos, depende mucho también del modelo difundido en la sociedad. Si en la sociedad occidental se dice que la mujer debe estar en lo sensible, en lo femenino, en su casa, en la maternidad, también las mujeres nos hacemos a eso. Pero pienso yo que habrían mujeres que podrían ser, y de hecho, como lo hemos conversado hace un momento, de mujeres de sendero que tenían esa garra para dar el tiro de gracia, o en fin, hay una tradición también por ese lado que se conoce poco. Y lo del mar no podría opinar porque no lo conozco. Yo tengo aquí un texto del famoso filósofo y economista inglés John Stuart Mill, que dice, él es autor de una obra muy conocida que se llama The Subjection of Women, ¿no? La servidumbre o la sujeción de las mujeres. Dice, podemos aseverar, sin temor a equivocarnos, que el conocimiento que los hombres pueden tener de las mujeres, de lo que ellas han sido y son, aunque no de lo que pueden llegar a ser, es terriblemente imperfecto y superficial
Y siempre lo será mientras las mismas mujeres no hayan dicho todo lo que tienen que decir. Bueno, desde que Stuart Mill dijo esto, hace 100 y pico de años, ¿no es cierto?, no ha mejorado un ápice el conocimiento masculino de las mujeres. ¿Por qué? Porque en esa época era absolutamente cierto que los hombres estaban, pero en otra cosa respecto a las mujeres, pero ahora sigue siendo igual. Ahora el desconocimiento es igualmente abismal. Pero muchas mujeres ya han tomado la palabra, pero en este caso no son las mujeres, no, me refiero a los hombres. Los hombres siguen siendo tan ignorantes de las mujeres como en la época en que escribió esto John Stuart Mill, ¿no? Confío un poco en las nuevas generaciones, porque tenía razón Stuart Mill, casado con Harriet Taylor, que era para él un personaje que creo que lo introduce a toda la problemática femenina, ¿no? Pero en esa época habían pocas mujeres que escribían sobre sí mismas. No, pero yo he traído que desarrollaban su individualidad y su conciencia de yo. Está bien, yo he traído esta colación para hablar no presente. De la mujer, de un filósofo, ni de una mujer que por diferentes razones se ha distinguido en la historia. No, me refiero a las mujeres comunes y corrientes y a los hombres comunes y corrientes. Esos hombres comunes y corrientes siguen desconociendo abismalmente a esas mujeres comunes y corrientes. A eso me refiero. ¿Pero por qué lo afirma tan tajantemente? Yo podría... Pero hay que reconozco casos distintos, ¿no? De hombres, tanto sociólogos, investigadores, como hombres, simplemente seres humanos, que sí demuestran un conocimiento y una empatía y un respeto a la individualidad. Yo no digo que eso, perdón, yo no digo que eso yo no digo que eso no exista. Lo que yo digo es que la ciencia trabaja con tendencias generales. Lógicamente yo también conozco jóvenes de ambos sexos que se compenetran muy bien y que tienen una serie de cualidades. Pero estoy hablando, digamos, de una mayoría, digamos, una tendencia que se ve perfectamente. Hay siglos largos, ¿no? En donde la mujer se decía que su mayor virtud era el silencio. Entonces, estamos hablando de procesos muy, muy rápidos que se han dado en los últimos tiempos y en donde además el hombre ha perdido. Esa era la época en que Weininger, ¿no?, el famoso antifeminista, decía, y eso es muy típico de él, decía que lo único profundo que tienen las mujeres es el sueño, decían, ¿no? Bueno, eso creo que respondía, digamos, a una posición de fines del siglo XIX, ¿no?, y comienzo del XX. Sí, ¿no? Y además es largo, hay una tradición misógina medieval, del siglo II, en fin, ¿no? Entonces es poco el tiempo que tiene la mujer haciendo su trabajo, dándose a conocer en la política, en distintos ámbitos. O sea que, ejerciendo la escritura. O sea que crees que, digamos, en ese sentido, ¿eres optimista? Sí. Sí, ¿no? Soy optimista. ¿Hay razones? Si es que el planeta nos da tiempo suficiente, yo creo que sí podríamos... ¿Y por qué no nos va a dar el tiempo suficiente? No, el planeta, en las condiciones en que está... Pero va a seguir polucionándose, pues, y va a seguir deteriorándose, ¿no? Y eso es obra del ser humano. Claro, lógico. Claro. Entonces, si es que sigue habiendo vida y sociedad humana, yo creo que va a ir creciendo, que es una tendencia. No soy tan evolucionista como María Jesús Alvarado, pero sí creo que la mujer va a lograr un sitial en la sociedad y el hombre va a escucharla y ser compañeros. Bien, antes de concluir, una pregunta que siempre hago, y que en este caso seguramente, bueno, va a ser muy informativa. ¿Qué otras obras, qué ensayos tienes en preparación o estás a punto de publicar? Lo último que he publicado que he elaborado ha sido esta tesis sobre cómo se construyó el feminismo de María Jesús Alvarado. Y ahora estoy pensando en volver a temas coloniales, doctor. Y déjeme con el secreto, porque todavía tengo algunos temas. Yo hace muchos años leí el diario de Suardo. Me llamó profundamente la atención, por ejemplo, las varias justicias que funcionaban en una sociedad antigua régimen, donde dependía quién era uno, si le daban la casa por cárcel o lo ahorcaban. Y además si era esclavo, la Santa Hermandad, en fin. Entonces, quiero volver a pensar temas coloniales, pero desde la perspectiva de género y de la historia de las mujeres. Bien, muy bien. Entonces, agradecemos nuevamente a nuestra ilustre invitada y con ustedes será este programa siguiente.